Muy buenas tardes. Bueno, son tardes todavía en Ecuador. Ya Edgar me está informando que hay personas de varios países. Entonces, bueno, muy buenas tardes y muy buenas noches a quienes corresponda. También para mí es un honor estar aquí representando también en este curso al Centro de Investigación y Desarrollo Ecuador. Ciertamente son muy cercanos a mi familia y me encuentro muy gustosa de estar aquí presente. Estaba con muchas expectativas para el curso del día de hoy y bueno, prácticamente de esta semana y espero que podamos trabajar en armonía. Algunos de los que están conectados son mis estudiantes de la universidad. Me sorprendió así de repente verlos aquí y con ellos de repente tengo más confianza, pero creo que todos pueden sentirse en la libertad de hacerme cualquier pregunta, cualquier duda que tengan sin ningún problema. Podríamos trabajar levantando la mano, yo creo, para hacer cualquier duda, etcétera. Si es que no noto que ustedes están levantando la mano por el motivo que sea, también pueden encender su micrófono y hacerme la pregunta. No pasa nada, lo que no quiero es que quede algo, por así decirlo, sin explicar o sin entenderse. Entonces, bueno, efectivamente, como estaba diciendo el compañero Edgar, el día de hoy vamos a dar un curso en relación a las formas de publicación y escritura de los artículos científicos. Empezamos el curso hoy, entonces tenemos que empezar con ideas iniciales sobre estos temas. Yo les elaboré una agenda para los 4 días que tenemos clase y vamos a empezar con ideas iniciales que luego vamos a ir de alguna forma implementando de otra manera. Voy a abrir la oportunidad de conversar con ustedes una vez ya estemos un poco más adentrados en la materia para conocerles, hacerles algunas preguntas, etcétera, pero con la intención evidentemente, de que todos tengamos algún tipo de participación, ¿no? Entonces, bueno, yo les había hecho inicialmente, les había hecho un pequeño video para empezar la clase que les voy a compartir en este momento. Ahí está. Ahora sí. Ya listo. Bueno, ya con ese video inicial para comenzar la clase, voy ahora sí a compartirles las diapositivas que les había hecho para la clase del día de hoy. A ver, bueno, lo primero que vamos a hablar el día de hoy, yo les coloqué una presentación que les puedo también de alguna forma compartir en el grupo que tenemos en WhatsApp, no pasa nada. De todas formas, lo que quiero es que me presten atención. Entonces, el curso del día de hoy se denomina Cómo escribir y publicar artículos científicos en el área jurídica. Estamos en presencia de un curso que efectivamente vamos a enfocar hacia el área del derecho. Yo entiendo que si están aquí es porque o se desempeñan en el área del derecho o investigan en el área del derecho, en mi caso. Entonces vamos a tratar de enfocar todos los ejemplos y todas las competencias hacia esa estructura. Yo les coloqué aquí primeramente una agenda de la presentación. Es una agenda tentativa de la presentación y depende, por supuesto, del desarrollo que tengamos en el curso. Si es que existe algo de lo cual tengamos dudas, etcétera, de todas formas lo vamos a poder abarcar. En el momento de la clase no pasa nada. Entonces, bueno, para poder hablar o para poder comenzar a analizar cómo se escribe un artículo científico, lo primero que tenemos que hacer es hablar sobre lo que es la investigación. Yo creo que siempre es importante empezar con ideas iniciales.
Entonces, cuando nosotros estamos investigando, estamos llevando a cabo un procedimiento que yo les coloqué en la diapositiva, es reflexivo, sistemático, controlado, que tiene por finalidad siempre descubrir o interpretar hechos o fenómenos. Cuando yo realizo una investigación con la intención de llegar a un resultado. No necesariamente tengo que llegar a ese resultado. Por ejemplo, yo podría investigar si voy a descubrir si el ibuprofeno cura el coronavirus. Y independientemente de que yo llegue al resultado de si el ibuprofeno cura o no cura el coronavirus, lo importante es que lo importante es que la investigación que esté realizando se enfoque en algún carácter científico. Lo mismo pasa con el derecho. Nosotros en el mundo jurídico lo que hacemos es investigar prácticamente la correlación que pueden tener las leyes unas entre otras, o la importancia o la incidencia que tienen las leyes en la sociedad. Entonces, al elaborar una investigación en relación a eso, no tenemos que llegar de repente a modificar una ley como conclusión determinada. Esa no es la única variable pertinente. Podríamos nosotros incluso al elaborar más bien un estudio comparativo, un estudio que realice un análisis sobre la influencia de esa norma en la sociedad, y todo eso nos llevaría incluso de todas formas a establecer un trabajo científico. Cuando nosotros hablamos de investigar, hacemos efectivamente eso que yo les coloco en la diapositiva. Llevamos a cabo un procedimiento. Es un procedimiento que es reflexivo, que es sistemático, que es controlado y que responde a un carácter científico. Yo creo que lo más importante es entender que la investigación, por lo menos en el mundo que nos representa, siempre es científica, siempre viene avalada por alguna característica que sea desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de cualquier carácter que yo pueda analizar. Tenemos que trabajar con un objeto que sea posible de análisis. Yo no puedo decir, voy a descubrir si el ibuprofeno quita el dolor de cabeza, porque eso es algo que ya está descubierto, es algo que ya es un efecto científico que ya se conoce que tiene esa medicina. Es decir, voy a tratar de analizar algo, pero tiene que ser en algún sentido original y novedoso. No puedo hacerlo solamente desde el ámbito de decir, voy a ver si esto es así cuando ya es algo que está científicamente probado y científicamente comprobado también. Las ideas, incluso en el mundo jurídico, se caracterizan porque tienen propiedad intelectual, lo que significa que ya es otra persona quien ha hecho esa investigación. Y lo que yo no puedo hacer es incurrir en el plagio. Es decir, no puedo volver a hacer esa investigación porque es una investigación que ya se ha hecho previamente. Entonces, recopilando un poco las ideas, lo que se busca aquí es que yo analice una realidad, investigue una realidad, pero esa realidad, aunque yo llegue o no llegue a la conclusión que yo esperaba, a la hipótesis que yo había planteado para solventar ese problema, lo importante es que aunque yo no llegue a eso, siga siendo un estudio novedoso porque aporta en algo positivo a la ciencia. Entonces, yo les coloqué aquí algunos conceptos de lo que puede ser una investigación y les coloqué, es una indagación, una búsqueda, una forma de recoger nuevos conocimientos o enriquecer el acervo de una ciencia o disciplina. Un alumno me preguntaba o me decía, ¿es que investigar solo es buscar algo nuevo? Y yo le decía, sí, pero no necesariamente. Yo busco algo nuevo, pero yo también puedo hacer una recopilación de investigaciones que han hecho otras personas y establecer, por ejemplo, un análisis teórico comparado entre esas dos investigaciones. Sigue siendo igual de positiva esa investigación porque sigue aportando al acervo científico. Puede ser que yo tenga el objetivo de estudiar dos cosas determinadas, dos casos prácticos determinados en el mundo del derecho y voy a ver cómo resuelve el delito, por ejemplo, de homicidio Uruguay y cómo lo resuelve España y en base a eso realizo un estudio comparativo entre los dos ordenamientos jurídicos. Es completamente válido también. Mi tesis doctoral yo hice en relación al mundo jurídico en España, en la Unión Europea, en Ecuador y a nivel internacional. Es decir, en 4 esferas jurídicas completamente distintas. Se constituyó en un estudio comparado. Eso también es válido. Lo que quiero que entiendan es que no estamos en presencia de una camisa de fuerza. Es decir, no es un proceso cerrado.
Es un proceso que se abre siempre a nuevas características, siempre y cuando esas características sean originales. ¿Qué significa que sean originales? Significa que efectivamente existen suficientes anécdotas o existen suficientes condiciones para yo decir, esa investigación la realicé yo, no la hizo otra persona. No fue que plagié esa investigación, no fue que esa investigación se parece a la de otra persona, tampoco puede parecerse a la de otra persona, porque se supone que aquí en el curso vamos a aprender que cuando yo me refiero a la investigación hecha previamente por alguien más, tengo que citarla. Entonces, todas estas cosas nos llevan a decir que siempre estamos en la búsqueda o en la indagación de un nuevo conocimiento. Siempre estamos en la búsqueda o en la indagación de un nuevo conocimiento, pero ese nuevo conocimiento se tiene que ver respaldado también por otro tipo de cosas, se tiene que ver respaldado por ideas que hayan sido antecesoras a la mía. Es decir, en el mundo que nosotros vivimos es muy difícil decir, yo voy a descubrir algo completamente novedoso, de lo que nadie nunca ha escrito algo antes. Es muy complicado, sí que hay algunos temas que de repente nadie nunca ha escrito sobre ellos, o que temas que son sumamente novedosos, pero esos temas que son sumamente novedosos o que nadie ha escrito sobre ellos son muy, muy pocos. Yo creo que vivimos en un mundo donde la sociedad está lo suficientemente manejada por el mundo informático. De hecho, nosotros estamos ahorita en una condición en la que si no tuviésemos estas medidas tecnológicas, creo que sería imposible que pudiéramos conectarnos o que pudiéramos incluso tener algún tipo de comunicación en el medio de la pandemia que estamos viviendo. Entonces, allí es donde parece muy importante la idea que mantengo, ¿no? Siempre existe una investigación anterior. Y esa investigación anterior que existe siempre tiene que servirme de base, de antecedente o de idea para lo que yo voy a investigar. Entonces, no es que yo voy a copiar esa investigación, solo voy a utilizarla en mi investigación, voy a hacer mención a ella en mi investigación. Es una forma de antecedente. Por eso yo les coloqué aquí otras cosas. Les puse, por ejemplo, que siempre estamos en presencia de una explotación rigurosa a partir de un marco teórico que encaja problemas, que encaja hipótesis. ¿Qué son las hipótesis? Cuando yo planteo hipótesis dentro de la investigación, yo planteo de alguna forma cuestiones que considero que solucionan ese problema. Es como cuando yo les colocaba el ejemplo del coronavirus. Yo voy a decir, voy a hacer una investigación viendo si el coronavirus se cura por tal medicina. Entonces ahí yo estoy presentando una hipótesis como investigador, lo que no lo hace completamente cierto. Porque fíjense, siempre les digo a mis estudiantes que no podemos hacer una afirmación concreta en el mundo científico. En el mundo científico no vale decir, esto es absolutamente así, porque yo pienso que es absolutamente así. No puedo decir, yo pienso que es absolutamente así. Tiene que haber una comprobación científica, tiene que haber una comprobación que nace de la utilización o de la implementación de una especie de método científico, que también vamos a ver aquí los tipos de métodos que podríamos implementar. Entonces, siguiendo con la diapositiva, decimos, trasciende situaciones o casos particulares para hacer inferencia de validez general. Es decir, cómo logramos que una investigación, que ya les decía, es un procedimiento reflexivo, es un procedimiento sistemático, es un procedimiento científico, cómo logramos que nuestra investigación tenga validez general. En el mundo que nosotros vivimos es algo muy sencillo. Las investigaciones, sobre todo en el campo jurídico, pasan por una serie de procesos para ser incluso publicadas. Si yo voy a hacer una investigación, una tesis, actualmente nosotros decimos, tiene que pasar por el UPU, que es un protector antiplagio, ¿no? Tiene que pasar pero además tiene que pasar por una revisión de algunos docentes dentro de la universidad donde usted estudia, que de alguna forma van a darle validez científica o de contenido o de fondo a esa investigación. Otra forma de comprobar la validez general que podría tener una investigación sería a través de los artículos científicos. Es decir, si mi investigación está publicada en una revista o si mi investigación está publicada en un portal, es porque pasó por todos esos procesos de control. No estamos en una época en la que yo les decía, por ejemplo, en los grandes pensadores del derecho, por ejemplo, Platón, Sócrates, Aristóteles, que establecían investigaciones que sí que fueron los primeros que hablaron de todas estas cosas, y eran investigaciones más que todo prácticamente empíricas, que derivaban de su propia experiencia o de su propio pensamiento. Nosotros estamos caminando hacia una
sociedad, o estamos en una sociedad de todo lo que puede comprobarse. Y todo lo que puede comprobarse o todo lo comprobable a raíz de la implementación también de los medios electrónicos. Ahorita mismo incluso nos estamos cuestionando las nuevas condiciones del saber. Decimos, no sabemos si efectivamente existe en este momento, no sabemos si efectivamente existe algo que no podamos aprender a través de la implementación de vías virtuales, ¿no? Y eso genera también un problema para el derecho. ¿Por qué? Porque el derecho tiene incluso que regular nuevas cuestiones que podrían ser, por ejemplo, objeto de investigación. Yo diría, una de las condiciones que a mí me llama más la atención del mundo informático sería, por ejemplo, la condición de estas personas que son youtubers. Los youtubers ejercen una actividad laboral. ¿Y por qué es una actividad laboral? Es una actividad laboral porque es una actividad remunerada. Y esa actividad remunerada luego parece que no está completamente reglada por el mundo jurídico. No queda claro si tienen una relación de subordinación con YouTube, reciben unos honorarios por ese tema y además de eso no tienen una obligación de cumplir con una seguridad social o de pagar un seguro social obligatorio por esa actividad que realizan. Entonces, son pequeños matices nuevos en el derecho. Nosotros decimos tradicionalmente existe el derecho al trabajo. Ese derecho al trabajo supone, por ejemplo, que tradicionalmente yo tengo una remuneración y una parte de mi remuneración se va al seguro social, precisamente para que yo pueda, de alguna forma, acceder a esa condición de salud. Una condición de salud que se pone en tela de juicio a través de las nuevas formas de hacer dinero o de las nuevas formas de empleo que encontramos en el mundo moderno. Entonces, esa es una de las nuevas realidades que también le toca estudiar al derecho y le toca analizar al derecho. Entonces, yo les coloqué aquí siempre y se utiliza una serie de instrumentos metodológicos. A ver, la metodología de la clase o la metodología de lo que se utiliza para investigar, yo tenía planteado que lo veríamos el día de mañana. Entonces, yo solamente hoy, para hacer un hincapié, diría, cuando estamos en presencia de instrumentos metodológicos, estamos en presencia de la utilización de un método que permite comprobar científicamente una idea. Yo no puedo decir, todas las chicas de la Uniandes son bonitas o todas las leyes del Ecuador son justas. ¿Por qué no puedo hacer uso de esos dos comentarios? Porque son comentarios subjetivos que sí pueden darse siempre y cuando yo aplique algún método que los compruebe. Yo puedo aplicar una encuesta y bajo una encuesta establecer un parámetro en el cual digo, bueno, los que digan que sí o los que digan que no, que piensan que las leyes son justas o que piensan que las leyes son injustas. O puedo hacer un parámetro que sea mucho más específico. ¿Qué condiciones tiene que cumplir una ley para que sea justa según mi investigación? ¿Y qué condiciones se están dando en la sociedad según la encuesta o el parámetro que yo estoy aplicando? En ese caso sí podría llegar a una conclusión, pero no puede ser una conclusión que tenga que ver con el yo pienso. Incluso cuando yo digo yo pienso, tengo que decir yo pienso, pero en relación a actividades o a condiciones que también son metodológicamente comprobables. Porque yo puedo decir mi punto de vista sobre una realidad, pero tiene que estar fundamentada o en el estudio anterior o previo que haya realizado otra persona sobre esa realidad o tiene que estar fundamentada en una teoría que experimentalmente yo he probado, o tiene que estar fundamentada en una condición que yo he venido probando bajo un factor metodológico. Es decir, tiene que haber siempre una comprobación. Lo que no puedo hacer es asumir o ser subjetivo, o ser sumamente subjetivo en el campo de la investigación. Esto no vale en el campo de la investigación, porque yo les decía al principio una palabra, la investigación es científica, y cuando yo digo científico, eso ya tiene un rigor académico que de repente no tienen otras circunstancias o que no tienen otras condiciones jurídicas. Entonces ahí es donde yo digo, cuando estamos en el campo científico, no estamos en el campo subjetivo, ni estamos en el campo ni estamos en el campo de las suposiciones. Yo puedo hacer una suposición, pero no puedo llegar a una conclusión en mi trabajo científico a raíz de esa suposición. Yo siempre le digo a mis alumnos, porque yo soy profesora de esta materia, siempre les digo, ¿quién dijo esto? ¿O quién asumió esto?
o cómo llegamos a determinar esto. O sea, no puedes decir que las cosas son así sin que exista una variable que lo demuestre. A ver, no sé si hasta ahora tienen alguna duda. A ver, no sé cómo, pienso que nadie ha levantado la mano hasta el momento, pero no sé si hasta ahora tienen alguna duda, tienen algún comentario. Eh, Sí, voy a Mercedes. tratar entonces, dígame, ¿sí? Carlos, No, es creo que que me me quedé estabas... desconectado. Pensé que necesitabas algo. Ah, no, no, no. Solamente estaba preguntando si tenían alguna duda. Bueno, entonces seguiré, ¿no? A ver, entonces finalmente, ¿qué entendemos Doctora, por investigar? ¿Sí? Sí, dígame. sí. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Claro, Patricia Salazar es mi Patricia. nombre, de Ecuador. Sí, un gusto, doctora. Un gusto, Patricia. Un gusto conocerla. Dígame, Gracias. Yo tengo una inquietud. ¿Qué saber dígame. o qué ¿No le escucho muy parámetros bien? seguir? Ajá, ¿Ahí me ajá. escucha? Sí. Ya. ¿Qué parámetros seguir cuando voy a hacer una investigación dentro del área jurídica para no caer en otra área? Para no caer en otra área. Es difícil no caer en otra área. De hecho, yo diría que tendríamos que analizar el derecho en relación a otras áreas siempre. ¿Por qué? Porque el derecho, ¿qué es el derecho? El derecho busca siempre reglar el mundo jurídico en sociedad. Es decir, siempre va a haber una norma para la medicina, una norma para el derecho público, una norma para el derecho privado, siempre. Siempre va a haber una norma para la igualdad de género, una norma para la contaminación. Entonces son temas que guardan más bien relación con el derecho. Más bien yo creo que eso hace, un alumno me preguntaba a mí el otro día, que si en el mundo jurídico, profesora, ¿y hay investigación en el mundo jurídico? Yo le digo, ojalá que no las hubiera, tenemos 1.000.000, de todo puede hacerse a través del derecho, de todo. A menos que tú quieras crear una investigación en relación a un derecho que no existe todavía. Pero los derechos que no existen todavía en el mundo moderno que nosotros hablamos son difíciles de encontrar. Sin embargo, se han presentado casos. Fíjense, por ejemplo, el delito de violación. La violación es un delito en el cual nosotros entendemos que tiene que haber una penetración previa para que efectivamente o habíamos entendido que tenía que haber una penetración para que exista algún tipo de violación, ¿no es cierto? Hace unos años hubo un conflicto en la Ruanda, que es como una comunidad en donde existen dos comunidades. Esas dos comunidades es como si estuviéramos en Ambato y como si estuviéramos en Riobamba, o sea, dos comunidades que parecen o sea, son del mismo sitio, pero tienen, sí, son del mismo sitio, pero tienen condiciones distintas. Entonces, en esa comunidad existió un conflicto interno que generó una guerra entre las dos comunidades, entre los Tutsi y las Titsu, tienen un nombre así emblemático. Entonces, de esto tengo yo un artículo porque existió este problema y a raíz de eso a las mujeres de esa sociedad se les obligó a que se quitaran toda la ropa e hicieran ejercicio completamente desnudas. Ellas, cuando terminó este conflicto, se presentaron en el Tribunal Penal Internacional que se estableció para los delitos de la Ruanda, solicitando que solicitando que se les considerara como si como si hubiesen sido violadas. Pero el derecho, ustedes saben que el derecho siempre va delimitado por condiciones específicas. Entonces nosotros decimos no lo ven así en leyes, o sea, no hay delito sin ley penal que lo establezca. Ahora, actualmente decimos, eso no es una condición tan cerrada, porque por encima de todos los derechos están los derechos humanos. Y dentro de los derechos humanos está el derecho a mi intimidad personal. Nadie puede venir a obligarme en contra de mi voluntad a que me comporte de una forma determinada. Entonces, el Tribunal Penal Internacional para la Ruanda se vio ante la posibilidad de legislar sobre una materia de la cual no había una norma jurídica. Entonces se entiende ahora, nosotros sabemos que eso es una jurisprudencia.
Decimos una nueva interpretación al delito penal internacional de lesa humanidad y decimos la violación es un crimen de guerra, es un crimen de derecho penal internacional, cosa que nunca se había visto antes. O sea, lo que podemos hablar en el derecho no es hacer investigaciones que solamente sean netamente jurídicas, sino investigaciones en las cuales el derecho se reescriba sobre sí mismo, o sea, se sobreentienda sobre sí mismo. Porque la verdad es que el derecho siempre guarda relación con otras áreas. O sea, siempre va a haber estudios sobre, como yo les decía, la contaminación, la igualdad de género, cuestiones que lo que se vuelven de repente son novedosas. Nosotros, por ejemplo, ahorita podríamos analizar la modificación que hubo en Ecuador para las limitaciones al derecho de circulación, al derecho de libre tránsito y circulación a raíz de la pandemia. Podríamos analizar jurídicamente hasta qué punto esa regulación es la más idónea o hasta qué punto estoy en perjuicio de mi derecho o en las condiciones que permiten que se establezcan esas situaciones jurídicas. Entonces, más bien, yo diría que, bueno, que el derecho no es un campo cerrado. Es decir, yo creo que la medicina tiene que encargarse de la medicina, ¿no? Yo digo, la sociología se estudia de la sociología, pero a nosotros nos tocó lo más difícil porque nosotros tenemos que encargarnos de todo. Entonces, nuestra vocación, por así decirlo, o nuestra formación es muy distinta. Fíjense, hay una frase que dice, dice, si los científicos se equivocaran al calcular la velocidad con la que los planetas giran unos alrededor de los otros, no harían que los planetas giraran más rápido. Ahora, si los jueces llegan a una conclusión errónea, es ley a pesar de todo. Entonces yo creo que allí queda muy claro que lo tenemos muy difícil nosotros, ¿no? La tenemos muy difícil porque nosotros nos toca a veces hasta decidir mucho los que nos dedicamos. Yo a la investigación, yo siempre le digo a mis estudiantes que yo me dedico a otra cosa, pero de repente algunos de ellos, vaya a ser que me toque a mí estarles diciendo algo y yo no los haya instruido o no les haya enseñado lo que les tenía que enseñar en su momento. Entonces creo que todos los que estamos en el mundo jurídico, independientemente de lo poco o lo mucho que nos toque hacer en el mundo jurídico, estamos influenciados sobre esa carga que tenemos, sobre todo social. Porque nosotros, el jurista no decide para él, sino que decide para los demás. Y decidir para los demás no es tan fácil. O sea, y bueno, muchas gracias por tu inquietud, Patricia. Espero haberla respondido. A ver, bueno, chicos, entonces sigo aquí, a ver, bueno, aquí finalmente les coloqué algunos conceptos de lo que era investigar. Decía, estamos en presencia de un procedimiento reflexivo, sistemático, crítico, para descubrir nuevos hechos, relaciones, leyes en cualquier campo del conocimiento. Es un proceso formal, intensivo, de llevar a cabo un método científico. Entonces, analizando algunas ideas. ¿Qué es investigar? Establecer un proceso. ¿Cómo es ese proceso? Ese proceso es descontrolado, es sistemático, lleva un orden. La investigación siempre tiene que llevar un orden. Y ese orden se va a enfocar hacia la aplicación siempre de un método o de una metodología en el ámbito científico. Es decir, que me permite a mí establecer condiciones para yo decir esta variable es comprobable o está siendo comprobada a través de la implementación de implementación de este método determinado. Entonces, aquí, estamos siempre en presencia, aunque sea del derecho, de la ciencia y del conocimiento. Cuando hablamos de ciencia y cuando hablamos de conocimiento. Cuando hablamos de ciencia decimos, el derecho es una ciencia, la ciencia nos permite decir, no hay subjetividades. Siempre vamos a hacer referencia a la utilización o a la implementación de un método determinado. Cuando estamos en presencia del conocimiento, eso nos permite decir, ese conocimiento es lo que yo voy a adquirir a raíz de la investigación que estoy realizando. No puede haber una investigación sin conclusiones. Yo puedo concluir que el ibuprofeno no cura el coronavirus, pero estoy concluyendo algo. Tampoco puedo concluir diciendo el ibuprofeno cura el coronavirus sin una prueba. ¿Cuál es la prueba? Que yo establezco una variable, que yo realizo aplique una metodología de experimentación que me permita determinar si efectivamente esta medicina no tiene que ser ibuprofeno, que sabemos que no lo cura, pues tiene que ser cualquier otra.
me lleva a una conclusión nueva. Aunque la conclusión no sea la que yo estaba planteando, ¿no? La conclusión puede ser que esa medicina no cura el coronavirus como yo pensaba que sí lo curaba. Yo puedo llegar a esa conclusión, pero esa conclusión a la que estoy llegando tiene que ser una conclusión que se derive de un estudio científico. Tiene que ver con ciencia y tiene que ver con conocimiento. Es decir, no puede ser de otra manera. ¿Ya? Entonces, cuando estamos en presencia de esa realidad, decimos, siempre hay ciencia y siempre hay conocimiento. Es decir, siempre hay la posibilidad de analizar esa realidad desde el punto de vista de lo que sería la manera o la forma de ser científica. Entonces, ya va. Espérense un momentico que estoy viendo aquí que la compañera María José, si puede por favor apagar su micrófono. A ver, entonces eso quería yo explicarles hasta el momento en relación a la utilización de la ciencia y a la utilización del conocimiento. O sea, lo que es la ciencia y el conocimiento siempre me van a generar, disculpen, es que apaga el audio. Lo que es la ciencia o lo que es el conocimiento siempre me van a generar a mí esas condiciones. De decir, por ejemplo, que se tiene una característica determinada. Entonces aquí les coloqué en la diapositiva, ya un momento, aquí. Les comencé a hablar sobre lo que se entiende como conocimiento científico. A ver, ¿qué se entiende como conocimiento científico? No sé si alguno de ustedes tiene una idea, por favor. ¿Alguna idea de lo que es el conocimiento científico? ¿Alguno tiene alguna idea de lo que es el conocimiento científico? A ver. Vamos a ver si pregunto por aquí. A ver, el compañero Patricio Sánchez. ¿Tendrá alguna idea de lo que es el conocimiento científico? O el compañero Cristian Soto. Buenas noches, Cristian. ¿Cómo está, doctora Mercedes? Muy buenas noches. Un gusto A ver, conocerlo. ¿Qué tal? igualmente. El conocimiento científico podríamos establecer y señalar como un poco la metodología, el camino para poder llegar a determinar o concluir un conocimiento determinado sobre un área específica. Así es como podría señalar lo que es el conocimiento. A veces me podría confundir entre conocimiento científico y método científico. Gracias. Patricio Dígame, Sánchez. compañero Patricio. Sí que Hola, ¿cómo está? Disculpe, tenía el estaba micrófono levantando apagado. la mano. Yo añadiría que es el análisis de hechos que se pueden verificar. Aquellos que se puede observar. No podemos verificar una pelota, un círculo cuadrado, por ejemplo. Yo pienso que eso es el análisis de aquellos hechos que podemos verificar dentro de un ambiente controlado. O sea, es la consecuencia, ¿no? Exactamente, fíjense que lo ocurre también cuando escribimos incluso en el derecho. A veces las personas, no sé quién era que me decía que en el mundo jurídico esto no se podía hacer, que era mucho más fácil escribir un artículo porque nosotros no éramos químicos, no éramos físicos, no éramos esto. Pero es que incluso lo que nosotros escribamos tiene que ser verificable. O sea, aunque nosotros no vayamos a hacer un experimento, porque evidentemente no trabajamos con químicos, no nos sabemos la tabla periódica de arriba abajo, no vamos a cambiar el color de las sustancias, pero nosotros sí que analizamos las leyes. Y ese análisis tiene que ser comprobable. De hecho, cuando estamos en presencia de un análisis comprobable o un análisis jurídico, nosotros decimos estamos analizando una ley, pero una ley tenemos que llegar también a una consecuencia o a una determinación doctrinal sobre esa ley. Entonces no es tampoco tan sencillo porque nosotros no creamos la norma jurídica, lo que hacemos es estudiarla. Y entonces cuando uno estudia algo que no creó, eso le genera también una adversidad.
que dice la ley. Yo tengo más bien que analizar lo que dice la ley y además ver lo que dicen las otras leyes. Si yo voy a hacer, me planteo un estudio, y se lo digo siempre a mis estudiantes, si me planteo un estudio en el ámbito científico, tiene que ser un estudio que se base en muchas condiciones jurídicas, para yo decir, esta es la ley que mejor me parece, o esta es la norma que mejor me parece, o incluso yo puedo llevarlo hasta la práctica, puedo decir, ¿cómo aplica la sociedad cómo aplica la sociedad esta variable, cómo se ve en la sociedad esta norma? Es muy difícil saberlo porque la sociedad no es tampoco no tiene un sentido homogéneo. No puedo decir todos los migrantes son iguales o todos los latinoamericanos son iguales porque no es cierto. Porque no existe, por ejemplo, yo podría analizar, la compañera me preguntaba cómo hacemos un estudio que sea solo de derecho. Y yo les decía, y si cambiamos y hablamos de cosas que sean sumamente novedosas, el derecho internacional para la migración no existe. ¿Por qué no existe un derecho internacional para la migración? Porque aunque seamos todos latinoamericanos, aunque vivamos todos en Latinoamérica, lo cierto sobre nosotros es que somos un grupo homogéneo, un grupo heterogéneo, es decir, un grupo completamente distinto. A pesar de que nosotros nos pongan a todos en la misma bolsa, parece que no somos los mismos ingredientes. Y es lo que pasa también con el derecho. Es muy difícil decir, esta norma aplica para todos. Y no se puede decir, esta norma aplica para todos, porque la sociedad no es una sola. La sociedad incluso va cambiando y requiere la modificación normativa. Ahora, lo que yo no puedo hacer es ser un doctrinario que modifique la norma de una forma inadecuada o que plantee una modificación inadecuada de la norma. Inadecuada o una modificación que sea errónea o que no se parezca a las condiciones normativas. Me decía mi profesor, a mí en Venezuela, me decía, el problema de la Constitución en Venezuela es que los venezolanos no nos parecemos a la Constitución y la Constitución no se parece a nosotros. Y entonces parece que fuera una cosa muy aislada, pero responde a un problema muy profundo. ¿Cuál fue el problema que tuvo Cristóbal Colón cuando colonizó América? Él venía con la idea de inculcar, o trató de inculcar aquí las leyes de las Indias. Y las leyes de las Indias eran las leyes para las Indias, no eran las leyes para nosotros. Y nosotros éramos indígenas, y nosotros teníamos otras condiciones, e incluso teníamos otra forma de funcionamiento, para lo cual él tuvo más bien que terminar adaptando el derecho prácticamente que se pareciera a nuestra sociedad. Entonces, el derecho siempre es social. A mí me gustaría decirle a esa gente de química o a esa gente que estudia otras cosas, que es muy sencillo estar en un laboratorio como con dos sustancias y decir, las uno y el color que sale es del color de mis uñas, es morado. Pero en el caso de nosotros no es así, porque no podemos llegar jurídicamente a una conclusión errónea. Y lo tenemos el doble de difícil, porque tendríamos que analizar la norma jurídica al lado de la doctrina y al lado del efecto que tiene en la sociedad. Entonces, efectivamente, cuando el conocimiento es científico, se basa en una variable comprobable e incluso metodológicamente. Como decíamos ahorita, no basta aquí hablar de una subjetividad. Entonces, a ver, avanzando un poco aquí, ¿cómo hacemos la investigación en el área jurídica? Entonces, en el área jurídica, como ya les avecinaba un poco, tenemos que complementar dos cosas. Tenemos que complementar la parte doctrinal, son tres, la parte doctrinal, la parte metodológica y finalmente el derecho. ¿Qué les digo yo a mis estudiantes cuando estamos analizando cualquier tema de estudio? Siempre que ellos me plantean un tema para hacer investigación, yo les digo, ¿pero en dónde lo vas a hacer? Yo les podría hablar, vamos a analizar la igualdad de género en el derecho. ¡Wow! Suena súper bien. La igualdad de género en el derecho tiene un montón de variables, hay un montón de cosas que yo podría decir de la igualdad de género en el derecho, pero yo no puedo decir la igualdad de género en el derecho y ya. Yo tengo que decir la igualdad de género en el derecho en el Ecuador, en el derecho internacional, en el derecho en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque yo le tengo que brindar al lector una idea concisa de lo que se va a encontrar en mi trabajo. Yo no le puedo decir al lector que voy a hablar de todo el mundo jurídico, sí, pero ni siquiera Aristóteles, ni Sócrates, ni Platón, los grandes pensadores filósofos, tenían una idea completa
de lo que era el mundo jurídico. Y en el mundo que nosotros vivimos, en el cual tenemos muy pocos derechos unificados, no podemos decirle al lector o venderle una idea al lector diciéndole aquí vas a tenerlo todo. En estas 8 páginas tú vas a descubrir todo lo que se ha escrito sobre igualdad de género en el derecho. O sea, me parece a mí que es un estudio demasiado ambicioso que no se va a poder llevar a la práctica. Entonces yo tengo que decir, en el derecho del Ecuador, en el derecho, no sé, en relación a las regulaciones de la Comunidad Autónoma de Cataluña, para los países que tienen regulaciones internas muy concretas. Entonces allí es muy distinto porque inmediatamente estoy mezclando el mundo de la investigación con el mundo jurídico, pero le estoy diciendo al lector en dónde se va a desarrollar esa investigación. Siempre en el mundo jurídico tengo que decir en dónde se va a desarrollar esa investigación. Esto no puede quedar así como a la vista, así como a la intemperie, como a la interpretación. No, esto tiene que ser siempre muy, muy claro. La delimitación del campo de acción en el cual se va a llevar la investigación en el mundo jurídico tiene que ser concreto. Entonces yo les hablaba aquí, o les ponía cosas muy generales, les hablaba de la ética. Y la ética va de la mano con la originalidad. Yo creo que estas dos cosas ya nosotros las habíamos analizado bastante. Cuando yo les decía, estamos en presencia de la ética, les decía, pues yo no puedo plagiar una investigación que ya sea de otra persona. Nosotros podemos aquí, o de hecho vamos a ver aquí en clase, muchas ideas sobre qué cosas puedo yo investigar. Entonces yo ya les he dado algunas ideas, ¿no? Les he dicho, podemos hablar sobre la igualdad de género. Les he dicho, podemos hablar sobre la contaminación. Les he dicho, podemos hablar sobre el delito de violación como un nuevo tipo penal internacional. Desde mi punto de vista, podemos hablar también sobre, por ejemplo, las nuevas tendencias jurídicas que se realizan en torno a esa contaminación ambiental, por ejemplo, el derecho a la identidad, también sería otro buen ejemplo, a la identidad que tiene cada persona, ¿no? Entonces, podríamos estudiar un millón de cosas, pero lo que sea que estudiemos tiene que ser original y tiene que ser éticamente correcto en el sentido que yo no estoy copiando la investigación de otra persona. Porque el mundo científico pareciera que es muy grande, pero termina siendo muy pequeño, termina siendo muy reducido y se limita verdaderamente a condiciones muy concretas. Entonces, al ser un mundo muy reducido, yo puedo ahorita entrar al internet, como si íbamos a entrar el día de mañana en la clase, y colocar el nombre a ver quién es Mercedes Navarro. Y veo que Mercedes Navarro tiene una página en Publons, tiene una página en Google Académico, tiene una página en todos los sentidos, y que esas páginas donde las que yo entro en Mercedes Navarro me marcan todas sus investigaciones. Entonces, descubrir un plagio o descubrir una investigación que no es originalmente mía es muy sencillo en el mundo que nos representa. Y en ese sentido es preferible, casi que es preferible, que yo en vez de copiar las ideas de Mercedes Navarro, me saque un cupo en el curso de Mercedes Navarro sobre redacción jurídica y aprenda a escribir y nada más. Casi que es más fácil eso que irse por otro camino, ¿no? Entonces, casi que lo tengo más sencillo. Ustedes como que cogieron el camino el más seguro. Porque el otro camino está como ahí jurídicamente complicado también, ¿no? Entonces, por eso es que vemos a veces esa pelea que existe, imagínense, incluso legal. Si yo me voy al ámbito de la música, yo digo esa pelea tan profunda que tuvo Shakira con otro cantante por esa canción que ella tiene, que creo que 3 segundos de la canción se parecen a otra canción, pero son 3 segundos, o sea, no es ni siquiera mucho tiempo. Así fuera 1 segundo, o sea, no vale el plagio. Hay normas incluso determinadas aquí por cada estado para el plagio, ¿no? Decimos una tesis en Ecuador no puede tener más de un 10% de plagio, nada más. Y si usted ve el 10% de 60, 70 páginas, pues no es casi nada. Y no lo decimos plagio, incluso no es plagio, sino que son citas. Es decir, citas de autores, de otras personas, que es que todo lo tenemos que citar. Entonces, ¿cómo surge una investigación? Una investigación tiene que surgir siempre con una idea que yo tenga sobre algo. La compañera me preguntaba, profesora, ¿qué hago yo si yo quiero hacer una investigación solo en derecho?
Entonces yo tendría que lo primero que hacer para ver qué hay en esa investigación es ver si alguien más ha escrito sobre ese tema. Yo les repito, mi primer ejemplo, yo no voy a determinar si el ibuprofeno quita el dolor de cabeza, porque ya yo sé que lo quita. Lo que sí puedo decir es, por ejemplo, determinar si el ibuprofeno tomado así como muy frecuentemente genera condiciones neurológicas profundas o complejas para las personas. Eso es muy distinto porque ahí yo podría hacer un estudio que sí es novedoso y decir, oye, hay como tomarse hasta 2 ibuprofenos al diario, no te puedes tomar 5, porque si tú te tomas 5 no solamente estás yendo contra las contraindicaciones, sino que esto genera un problema a nivel neurológico que es amplio en medida que pasa el tiempo. En el mundo jurídico, si lo mezclamos con la medicina, decimos cuáles son las condiciones de salubridad que puede tener la implementación de una medicina con tanta frecuencia, si esa medicina tiene que pasar por algún control de derecho o si no pasó. Incluso yo he visto, aquí no, pero lo veía en Venezuela, que habían cosas en Venezuela que decían que no contaban con registro sanitario. Entonces allí es complicado porque significa que no pasó por una regulación específica que me permita decir, sí, usted puede consumir esto, pero al mismo tiempo yo me pregunto cómo ocurrió eso, que nosotros se permitió que se estuviese exponiendo al público algo que no se podía consumir. Entonces allí vemos cómo el derecho no es que se involucra, sino que tiene que involucrarse en todas las realidades. Entonces, a ver, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda. Llegamos a alguna cosa determinada, es decir, nuestro curso es sobre cómo escribir artículos científicos. Yo les decía, lo primero que tenemos que hacer para escribir un artículo científico es hablar sobre investigación. Pero básicamente una de las primeras cosas que tengo que hacer para escribir un artículo científico es decir, qué condiciones puede tener esa investigación. Lo primero que tengo que tener es un objeto. ¿Por qué un objeto? Porque el objeto es lo que me va a ayudar a mí a decir, sí, voy a cumplir con esta investigación por tal motivo. Es decir, ¿qué puede ser un objeto de estudio? Un objeto de estudio para el derecho, en este momento, así como son las cosas, puede ser casi cualquier cosa, ¿no? Por no decir que la única limitante que tenemos en el derecho y que tenemos en todas las ciencias es que tratemos de descubrir o que tratemos de analizar algo que ya se estudió o una investigación que no sea novedosa. Entonces ahí es donde yo digo, por ejemplo, 3 aspectos importantes. Yo les decía, el objeto, los medios informativos y el método que vamos a utilizar. Yo les decía, cuando hablamos del objeto, es decir, ¿a dónde va a llegar esa investigación? Yo diría, esa investigación va a llegar a resolver un determinado problema o puede llegar desde mi punto de vista a resolver un determinado problema. ¿Qué voy a investigar? En el objeto yo puedo decir, voy a investigar la contaminación. Voy a investigar sobre la contaminación, voy a investigar sobre las medidas legislativas que impiden el ejercicio, el libre ejercicio de la movilidad y transporte y movilidad que pueden tener las personas. Puedo establecer un objeto sobre las reformas laborales que se han elaborado, llevado a cabo a raíz de la pandemia de COVID. Todos estos son objetos de estudio. Yo puedo estudiar, por ejemplo, la igualdad de género en el derecho del Ecuador. Puedo estudiar, por ejemplo, la violencia de género a raíz de la pandemia de COVID-19. Puedo estudiar, por ejemplo, la tasa de desempleo que se genera en el Ecuador a raíz de la pandemia de COVID-19. Puedo estudiar, por ejemplo, la condición que puede tener, la condición que tienen los niños discapacitados o las leyes que rigen a los niños discapacitados en las escuelas. Puedo estudiar, por ejemplo, el acceso a la educación a raíz de la pandemia de COVID-19. Puedo estudiar, por ejemplo, la incidencia social que tiene la pandemia en las personas. Puedo estudiar, por ejemplo, la salud mental de las personas a raíz de la pandemia de COVID-19. Imagínense, en este momento se me han ocurrido como 8 cosas que puedo estudiar, ¿no? Pero eso cuando yo digo puedo estudiar, me refiero a que yo puedo revisar la información que existe en Internet. Me refiero a que yo puedo analizar circunstancias que ya vea pendientes o que vea palpables en otras
en otras realidades, pero lo que no puedo hacer de repente es decir que yo voy a copiarme una investigación o que voy a hacerla por primera vez, porque lo más, a menos de que seamos ese médico que vimos allá en China, que decía existe el COVID, esto no es una gripe, etcétera, que parece que fue el primero que descubrió la enfermedad, pues siempre hay una investigación previa. De hecho, yo diría el día de hoy, la primera investigación previa debería ser la de él, porque se supone que él es la primera persona que descubrió eso. Y allí nace otra realidad. Y la realidad es que las investigaciones tienen también un tiempo que se estima para su duración. A ver, yo no creo que alguna investigación debería tener un tiempo de validez, pero lo que sí creo es que está bien que se aplique las normas que existen al respecto. Decimos que las normas APA señalan, por ejemplo, en su 7ª edición, que es una edición muy reciente porque está vigente desde abril de este año. Antes, durante 10 años estuvimos trabajando con la 6ª edición, ahora trabajamos con la 7ª. Yo puedo decir que las normas APA señalan que tienen que ser 5 años las referencias que yo establezco sobre una investigación. Y está bien porque yo creo que no voy a hablar de cosas muy antiguas cuando pueden haber cosas más novedosas que sí que puedo mezclar en mis artículos. Pero también existen en el mundo del derecho, hay una pequeña consideración a los años en los cuales se establezcan las leyes. Por ejemplo, si la única norma que está vigente en este momento es el Código Penal, el Código Penal aquí, es una idea que tengo, y ese Código Penal es de 1811, yo no voy a decir, no voy a incluir el Código Penal en mi investigación sobre el delito de homicidio porque es de 1811, ¿no? Eso se aplica a las investigaciones de los doctrinarios, más no a las investigaciones, más no a las normas jurídicas, porque las normas jurídicas tienen otra tendencia. Las normas jurídicas guardan relación más bien con la que se encuentre vigente. Y la que se encuentra vigente es la norma jurídica que es, por así decirlo, la primera, la más importante, la que voy a utilizar para analizar este estudio. Voy a hablar del homicidio según lo que está vigente en este momento en el Ecuador. Así la norma diga que es de 1711, que yo no soy legislador, yo no soy asambleísta, yo no soy quien crea la ley. Entonces yo, pues tranquilamente puedo decir, esa norma no la creé yo, esa norma es así, porque viene determinada de esa manera y tiene ese año. Eso no contaría como una cita muy antigua. A ver, Marisol nos dice, ¿cómo puedo saber, para estar segura de que no existe otro trabajo de investigación igual en mi país? ¿Qué medios alternativos se pueden utilizar? Si solo los libros digitales referentes al tema puedo investigar o también se puede citar artículos publicados en relación al tema. A ver, la única manera de saber que no existe una investigación como la mía es que yo escriba cada línea de mi investigación. Es decir, la originalidad no se basa en que yo voy a descubrir el agua tibia, como dicen las personas aquí. Esa es una frase de aquí de Ecuador. No es que yo voy a descubrir el agua tibia, es que es original porque yo sé que yo lo hice. Yo sé que nadie escribió esa línea como la escribí yo. Yo sé que nadie comparó esta ley con la otra como la comparé yo. ¿Y por qué lo sé? Porque estoy haciendo cada parte de la investigación yo. Ahora, lo que yo sí tengo que saber, o lo que yo sí tengo que considerar en la realización de mi trabajo, es lo que dicen las otras personas. Yo tengo que ingresar al internet, y esto lo había dejado yo para el día de ayer, pero tranquilamente lo podríamos también hacer hoy. Yo tengo que ingresar al internet y decir, vamos a ver qué se ha escrito o qué se ha establecido sobre este tema determinado. Hay una página web. A ver. Hay una página web que se llama Google Académico. Hay una página web que se llama Google Académico, en la cual yo puedo ingresar aquí a Google Académico y dice aquí abajo a hombros de gigantes, ¿no? A hombros de gigantes, incluso me permite, aquí como ustedes pueden ver, acceder a un botón para que yo lo pueda ver más rápidamente. Y ese Google Académico, yo puedo colocar aquí, vamos a ver quién es, Mercedes Navarro. Decimos, vamos a ver quién es Mercedes Navarro, ¿no?
¿Será que es investigadora? ¿Será que la conocen nada más en su casa? ¿De dónde vendrá esta persona? Y digo, voy a ingresar aquí a ver, y digo, ah, esta es Mercedes Navarro. Tiene 30 personas han citado sus investigaciones, está en un momento activo desde el año 2015, bajo aquí, veo dónde trabaja esta persona, trabaja en la Universidad de los Andes, tiene aquí una dirección de correo electrónico a la que yo puedo escribirle, aquí está la foto, esa es ella, ¿no? Tentativamente, y puedo bajar aquí, ¿verdad? Y voy viendo todas las investigaciones que ella tiene, ¿no? Entonces, la compañera me preguntaba, ¿cómo me puedo yo acceder a lo que escriben otras personas? Y yo le digo, hay muchas páginas. Eso no lo vamos a ver hoy, lo tenemos planteado para verlo otro día, pero esto es un ejemplo, ¿no? Podríamos hablar, por ejemplo, de Google Académico y decir en Google Académico, mira, ella tiene este artículo, tiene este artículo, tiene este artículo también. Podemos incluso ver, vamos a ver con quién escribe Mercedes Navarro y decir, ah, escribe con estas personas que están aquí, que según Google Académico son sus coautores. Entonces lo tengo como muy fácil. Si yo quiero buscar un artículo, me voy aquí a Google Académico y en el buscador, en vez de poner el nombre de ella, voy a poner igualdad de género. Y aquí veo cómo accedo a una gran cantidad de información. Vamos a ver más o menos cómo es esa gran cantidad. Fíjense, por lo menos unas 10 páginas de información, que es información verificada porque está en Google Académico en relación a ese tema. También aquí me aparecen los años, en los intervalos de tiempo en los cuales yo quiero buscar esa información. Y así como Google Scholar o como Google Académico, hay otros buscadores que también vamos a ver, ¿no? Pasa que la clase de hoy está enfocada como a cosas más generales, pero yo les pido que tengan un poquito de paciencia que sí lo vamos a ver todo. A ver qué más dice la compañera. Ah, Patricio Sánchez. Patricio Sánchez dice, ¿cuál es la diferencia entre un doctrinario y un investigador jurídico? El doctrinario, Patricio, puede ser en todos los ámbitos. Cuando yo hablo de doctrina, no me refiero solamente a los estudiosos del derecho, o sea, puede haber doctrina en cualquier área. Pero cuando existe una doctrina jurídica, es diferente porque significa que yo me enfoco hacia el ámbito del derecho. Yo voy a estudiarte la ley. Si tú me ves a mí, tú ves las investigaciones mías, bueno, en este sentido yo no creo que la investigación o que el profesional tenga que ser algo cerrado. Aquí en Ecuador, por ejemplo, yo no sé si ustedes todos son de Ecuador, me parece que no, pero aquí en Ecuador, por ejemplo, se cree de que si tú estudiaste Derecho, tu maestría tiene que ser en Derecho, tu doctorado tiene que ser en Derecho, tú todo lo tienes que hacer en Derecho. No, yo creo en la idea de que el profesional tiene que ser integral. ¿Y qué significa integral? Que el hecho de que yo tenga una formación jurídica no significa que a mí no me interese otra área, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me gustaría decirles que yo tengo una formación en otra cosa, lo que pasa es que yo también trabajo aquí, entonces me tocó sacar igual la maestría en Derecho, el doctorado en Derecho, o sea, todo en esa línea, pero desde mi punto de vista, qué bueno sería que supiéramos sobre muchas cosas, ¿no? No solamente sobre una. Entonces, por eso no es que hay una diferencia, sino que la diferencia existe en relación al ámbito en el que yo me desarrollo. ¿Cómo me convierto en un investigador? Desde el momento que yo tengo un artículo, yo soy un investigador, porque existe mi nombre en una cosa en la web sobre algo que no escribió nadie más. ¿Y cómo sé que yo lo escribió nadie más? Les repito, la única manera de saber que no lo escribió nadie más es diciendo, lo escribí yo. Y sé que lo escribí yo porque cada lineecita que hay allí, la hice yo. O sea, yo no agarré, copié y pegué y cambié la información de nadie. Eso hice yo cada línea. Entonces, allí me convierto yo en un investigador. Cuando hablamos de doctrinarios, no importa los años en los que se escribió, y les voy a dar la respuesta a esto. Vamos a poner aquí un nombre que ustedes van a conocer. Albert. Fíjense aquí. Albert Einstein. Instituto de Ciencias Avanzadas de Princeton, citado por 131.667 personas. Y decimos aquí, Albert Einstein, imagínense, ¿de qué año es esto? Vamos a buscar por lo menos alguna. Dice,
1935, 1925, 1911, 1906, 1950. Imagínense, y seguimos, ¿no? Imagínense cuánto tiempo tiene Albert Einstein que vivió, existió, y aquí está. Yo les aseguro que esta página no la creó él, ¿no? Pero aquí está, tal cual en Google Académico como cualquiera de nosotros. Entonces no importa cuando yo hice la investigación para yo ser un doctrinario. Yo les pregunto, ¿Albert Einstein es un doctrinario? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién me responde? ¿Quién piensa que Albert Einstein es un doctrinario? ¿Ah? Pienso que él se dedicó solo a una área de su conocimiento científico. Entonces, no sería doctrinario. Él es un investigador dentro de su materia, de su rama. Pero también nos dio información de doctrina, ¿no? Porque él también, a ver, lo que pasa es que su área es matemática, ¿no? Y él era como más un científico. Nosotros, en cambio, nosotros sí encajamos más dentro de ese perfil porque nosotros somos más teóricos. Los abogados tendemos a ser más teóricos, como yo les decía, es que, a ver, cada quien con sus cosas, no es que vamos a coger, yo voy a decirle que yo voy a ponerme en un experimento a ver si pongo la ley en un frasco y la otra ley en otro frasco y la devuelvo y voy a ver qué sale, porque nosotros no somos químicos, ni somos médicos, ni vamos a ver si creamos la vacuna para tal cosa, o sea, tampoco vamos a hacer nosotros una magia aquí, ¿no? Nuestra investigación es jurídica, entonces es distinta. A ver, entonces, bueno, me gusta que estén haciéndome preguntas porque significa que sí me están oyendo. Entonces, bueno, sigo aquí. La utilización de medios informativos o la utilización de métodos o caminos. Con los medios informativos ya dijimos, ¿no? Ya vimos algunos. Por ejemplo, hoy vimos el Google Académico. Pero hay más que el Google Académico. O sea, yo les quiero mostrar muchos más. Lo que pasa es que vamos a ver primero un poquito de teoría para ya irnos a la práctica. Yo creo que primero se aprende y luego se ve cómo se hace, ¿no? Antes de llegar a la experiencia. Y luego estamos entre los métodos o caminos. Cuando analizamos los métodos es repetir la realidad que yo ya les venía indicando. La metodología es simple. La metodología es simplemente ver qué variable o qué voy a aprender yo para ver o verificar o mostrar si efectivamente este problema es cierto. Entonces aquí hablamos de un proceso, ¿no? Es un proceso que ya hemos hablado. Tiene que haber un objeto de estudio, tiene que haber un medio determinado, tiene que haber una finalidad determinada y tengo que existir yo, que es la persona que está haciendo la investigación. Entonces, la comunidad científica, ¿cómo formo parte yo de la comunidad científica? Nosotros decimos, llamémoslo investigadores, llamémoslo doctrinarios, llamémoslo ámbito jurídico, como lo queramos llamar, siempre formamos parte de una misma comunidad, la comunidad de la ciencia. ¿Y cuándo estamos en presencia de la comunidad de la ciencia? Cuando decimos estamos en presencia de una comunidad que me permite decir a mí, efectivamente, esta obra es original, esta obra es comprobada por un método, esta obra está escrita en un lenguaje que sea lo suficientemente prudente para ejercer esa función. O sea, todo eso me permite decir, estoy en presencia de una comunidad científica. Aquí les coloqué nuevamente la idea de la originalidad. ¿Por qué es importante la originalidad? Porque me permite decir a mí que existe una investigación que escribí yo. En el derecho, como nosotros no vamos a descubrir realmente si el ibuprofeno cura el coronavirus, porque nosotros no somos médicos, entonces nosotros no vamos a descubrir ese tipo de realidades. En el derecho descubrimos nuevas cosas. Yo le decía, por ejemplo, fíjense, hay una tendencia ahorita en el mundo jurídico en relación a, hay personas que han pedido asilo en otros países porque por la contaminación ambiental, su piel, que es albina o que es una piel pero muy sensible, no puede verse expuesta al sol o a las condiciones ambientales que le generan los estados de donde son. Entonces hay personas que han pedido asilo en España, que han pedido asilo en otros sitios y que son de países, por ejemplo, como los Países Bajos, que son países donde existe una radiación o una exposición al sol muy amplia. Entonces, ¿cómo hace el derecho para regular esa realidad? Se supone que cuando tú pides asilo, es que porque tú por un motivo
más que todo político, no puede seguir viviendo en un país determinado. Pero si yo soy albina, tengo una mayor posibilidad de contraer cáncer de piel que cualquier otra persona. Y si yo soy albina, también tengo una mayor posibilidad de contraer alguna enfermedad de la piel en un país en donde el sol está demasiado expuesto hacia mí. Entonces, ¿cómo hago para vivir en otro país si mi condición no es política, sino si mi condición es esa? Y allí es donde nace la nueva interrogante o esa nueva vertiente de asilo por condición de la condición ambiental. Es decir, ¿hasta qué punto tengo yo derecho de solicitar algo que es sumamente novedoso debido a las condiciones en las que el Estado del cual yo soy nacional no me permite seguir viviendo en él? Esto genera muchas dudas en el mundo jurídico. ¿Cómo podemos hacer? ¿Esta persona tiene derecho a eso? ¿Esta persona no tiene ese derecho? ¿Hasta qué punto eso es permitido? ¿Hasta qué punto eso es legal? ¿Hasta qué punto eso es lo correcto? Entonces, esas son nuevas tendencias que tiene el mundo jurídico y que me generan a mí muchas dudas. Existe otra duda nueva sobre el derecho a la identidad. ¿Qué es el derecho a la identidad? ¿Quién me puede ayudar con ese concepto de las personas que no han participado? Vamos a ver aquí. ¿A quién le puedo preguntar? A ver. A mi alumno, Andrés Pinto. A ver, Andrés, ¿me estás oyendo? Sí, doctora. Andrés, ¿sabes qué es el derecho a la identidad? Bueno, a mi parecer el derecho a la identidad es el derecho que tiene una persona a reconocerse por sí mismo como a qué etnia o a qué sección pertenece él. Y cuando yo hablo del derecho a la identidad, muy bien, Andrés, me refiero a al poder decir, esto soy yo. Yo nací hombre, pero de repente yo siento que soy mujer. Yo puedo decir, actualmente, ¿no? Yo puedo decir, yo nací y me dijeron que tenían que ser heterosexual, pero mi condición no es heterosexual, yo soy pansexual. A mí me gustan todos los géneros, todas las condiciones, todo. Mi orientación sexual es otra. Forma parte de mi identidad. Ahora, ¿qué pasa con el derecho? Que el derecho de repente en la cédula mía dice que Mercedes Navarro es mujer o que Mercedes Navarro es hombre. Y puede ser, porque se ha presentado, por lo menos en la Unión Europea se presentó un caso de varias personas que su cédula decía eso, pero ellos no se identificaban de esa manera y no se sentían seguros ni se sentían cómodos con esa condición. Entonces solicitaron a sus pertinentes estados que por lo menos le colocaran una mención en la cédula de que biológicamente eran hombres, pero que su sexo realmente o su orientación era de ser mujer, o al revés, que biológicamente eran mujeres y su orientación era de ser hombre, su género era de ser hombre, y no tuvieron respuesta. Entonces tuvieron que intentar una acción de amparo ante los tribunales de la Unión Europea para solicitar que se les reconociera su condición. Cuando yo solicito que se me reconozca esa condición, es porque por encima de todas las cosas, yo actualmente decimos, tengo derecho a ser yo mismo. Y derecho a ser yo mismo, de repente no, yo no me siento yo. Cuando yo veo que mi cédula dice que yo tengo que yo soy hombre, yo me siento mujer. Entonces, todas esas cosas son temas de estudio de investigación. Son nuevos en el mundo jurídico. ¿Por qué? Porque hace unos 20 años existían personas como Jeffrey Epstein, uno de los mayores traficantes de menores de la historia, que hacían con las mujeres lo que quisieran, que vendían a las menores sin ni siquiera darles dinero a cambio, nada, solamente se apoderaban de las personas. Y hace unos 20 años no hablábamos de ninguno de los temas que hablamos ahora. Yo le digo a mis alumnos, y esto lo saben los que están presentes aquí, que ahorita en este mundo que vivimos parece que tenemos que tener la mente muy abierta, ¿no? Y parece que tenemos que buscar ser inclusivos. Porque si no somos inclusivos, si no tenemos la mente abierta, podríamos caer en algo que es un delito de discriminación.
que me genera a mí otra interrogante. Podríamos decir, ¿hasta qué punto una condición genera una discriminación? Podríamos analizar las vertientes o las limitantes que tiene o las variables que puede tener una discriminación en las esferas de la sociedad. Ahorita mismo, y se lo digo yo a todo el que se lo puedo decir para ver si genera un poco de conciencia. Cuando usted abre el Instagram y usted pone un comentario, eres un estúpido, y le das a enviar, inmediatamente el Instagram te responde, ¿estás seguro de que quieres decir esto? Estamos viviendo en un mundo más inclusivo. ¿Estás seguro de que piensas así? Entonces, ese pequeño momento que se toma la aplicación para decirme, ¿estás seguro?, me genera a mí un proceso de reflexión en el que podría decir hasta qué punto discrimino y hasta qué punto puedo estudiar el derecho a la libertad de expresión. Allí habría otro ejemplo más. Y así millón que se me van ocurriendo a mí. A ver, vamos a hacer una pequeña pausa para colocarles, bueno, fíjense, íbamos a hablar ya de las ideas de investigación. Todo lo que les he dado hoy han sido muchos ejemplos sobre ideas de investigación. Quiero que hagamos una pequeña pausa para pedirle a Carlos que coloque el otro video que yo tenía preparado para el día de hoy. Pero Carlos, ¿me estás oyendo? Apenas un segundo en el tiempo cósmico. No sabíamos nada sobre dónde o cuándo nos encontrábamos. Indiferentes al resto del cosmos, habitábamos en una especie de prisión. Un universo diminuto contenido en una cáscara de nuez. ¿Cómo escapamos de esa prisión? Fue el trabajo de generaciones de buscadores, quienes se tomaron a pecho 5 reglas sencillas. Cuestionen la autoridad. Ninguna idea es verdadera solo porque alguien más lo dice. Y eso me incluye a mí. Piensen por sí mismos. Cuestiónense a sí mismos. No crean en algo solo porque quieren creer. Creer en algo no lo hace, pero prueben sus ideas por medio de la evidencia obtenida de la observación y la experimentación. Si una idea favorita falla una prueba bien diseñada, está equivocada. Supérenlo. Sigan la evidencia hasta donde ésta los lleve. Si no tienen evidencia, resérvense su juicio. Y tal vez lo más importante de todo, recuerden, ustedes podrían equivocarse. Incluso los mejores científicos se equivocaron respecto a algunas cosas. Newton, Einstein y todos los demás grandes científicos de la historia. Todos cometieron errores. Por supuesto que lo hicieron. Eran humanos. La ciencia es una forma de evitar engañarnos a nosotros mismos y a los demás. Los científicos han conocido el pecado. Por supuesto, hemos usado mal la ciencia, igual que lo hemos hecho con todas las herramientas a nuestra disposición. Y por eso no podemos darnos el lujo de dejarla en las manos de unas cuantas personas poderosas. Mientras más nos pertenezca la ciencia a todos, menos probable es que la usemos mal. Estos valores debilitan el atractivo del fanatismo y la ignorancia. A ver, ¿lograron ver el video? ¿Sí lo vieron bien? Sí. Ah, ya. Sí, Perfecto. doctora. ¿Qué les pareció? A ver, bueno, ¿qué podemos entender del video? Un poco lo que les estaba hablando, ¿no? El investigador, el científico es el que se pregunta las cosas. No lo puedo dejar un poco así a la intemperie. Vamos a ver qué pienso yo de esto, ¿no? Sino, o a ver qué es lo que piensa tal persona y decir, sí, yo respaldo esta idea. No, la idea es siempre comparar elementos. Entonces, ahorita les voy a colocar una actividad que mandé a hacer con Carlos. Carlos.
Te escucho, Mercedes. Ah, ya te estaba escribiendo. Si puedes, por favor, ponerle a hacer el quiz a los Ya, a los perfecto. participantes. Un minuto. Les voy a poner a hacer un quiz, pero es una cosa así sencilla, ¿no? Tampoco es que es de vida o muerte. Es una cosa súper sencilla. No es para que se asuste nadie, ni nada por el estilo, ni es que ya no voy a ingresar mañana porque me van a evaluar, ¿no? Andrés sabe que no. Tampoco soy una profe así tan difícil. Bueno, a mí me gusta mucho ese tipo de actividad porque me parece que es interesante para hacer un pequeño sondeo de conocimientos, ¿no? Obviamente, siendo la primera vez el primer momento que tenemos de la clase, no espero que nos sepamos todas las respuestas, ¿no? Lo bueno es que a medida que vayamos avanzando, vamos haciendo preguntas, vamos haciendo varias actividades así, y ustedes van a ver que las dudas que tenían al principio son dudas que se van a ir esclareciendo con el tiempo. Entonces, bueno, estos últimos 10 minutos me gustan que sean siempre de retroalimentación y un poco escuchar cuáles son sus dudas, cuáles son sus comentarios y también un poco las expectativas que van a tener de los próximos días de curso. Yo tengo expectativas también, o sea, yo tengo como una forma en la que quisiera que diéramos la materia, etcétera, pero también me gusta escuchar lo que piensan ustedes. Entonces abro el espacio para cualquier comentario, duda que tengan al respecto. Abro el espacio para esa conversación. Y felicitaciones a los primeros lugares del quiz. Mercedes, si me permite. Jaime, sí, un gusto conocerle. Tiene la palabra. Mucho gusto. Claro que sí, gracias. Solamente para complementar algo que usted manifestó respecto a la ética. Y es un aspecto que creo que a la mayoría un poco nos cuestiona en esta labor de la investigación. Sin duda que una de los aspectos que caracteriza a la ética y es contraria a la ética es el plagio. Pero también es muy recurrente leer concretamente artículos jurídicos escritos por abogados con una falta de ética, pero que más se puede evidenciar en las conclusiones erróneas que ellos llegan, generalmente cuando se apoyan con premisas y datos falsos. Pero creo que no es tan ingenua o ingenuo esas conclusiones erróneas. Muchas veces, creo yo, están motivados por conflictos de intereses o por simples conveniencias personales o laborales. Y eso es algo que personalmente cuestiono de muchos colegas, bueno, no importa de dónde, que cuando escriben artículos jurídicos están un poco direccionados, es decir, no tienen el rigor ni la ética que debieran tener todo artículo jurídico que presupone una investigación previa. Solo ese aspecto quería complementar, Mercedes. Sabes que me gusta mucho tu intervención, Jaime, porque allí van involucradas varias cosas. Cuando nosotros pasamos por un proceso, yo diría, al utilizar una palabra de la que hablaba yo hoy con un estudiante, yo le decía, el problema es que algunos procesos no son transparentes. Cuando nosotros trabajamos por un proceso transparente para escribir un artículo, se supone que usted pasa por unos árbitros, pasa por unos revisores. Si usted se va a graduar, así sea de la universidad, usted tiene que pasar hasta para pasar por el curso, tiene que haber un profesor que diga, sí, él aprueba la materia. Una persona que tenga legitimidad para establecer una condición con respecto a su investigación, con respecto a su trabajo. Pero la falta de ética se involucra y se ha involucrado siempre en el derecho. Fíjense, por ejemplo, hubo un tiempo en el que todo lo que decía Hitler era fuente del derecho. Y ahorita nosotros decimos la fuente del derecho son la ley, la costumbre, la doctrina, la jurisprudencia,
pero no lo que dice una persona. Y lo mismo ocurre siempre cuando antes veíamos y decíamos que el poder, el pueblo, el territorio era lo mismo, y que los emperadores romanos eran quienes decidían absolutamente todo. Y el momento que llegó uno, que fue el César, a decir, hablemos de la república, hablemos de otra forma de gobierno, lo nombraron dictador y lo mataron en el Senado. Entonces la ética y el derecho siempre se ha dejado, el hecho siempre se ha dejado manipular por las condiciones sociales en las que se desarrolla. Y en el caso de la investigación jurídica, lamentablemente no es distinta. Efectivamente, nadie va a alegar su propia torpeza, ¿no? Yo no voy a venir a decir, en este país las cosas son así, y esto no es correcto, ¿no? Más bien voy a decir, sí, por ejemplo, en los países que se ven enfrentados a regímenes comunistas, por ejemplo, como Cuba. En Cuba hay elecciones, ¿no? Solamente puedes votar por un partido, pero hay elecciones. Entonces ahí es cuando dices, si yo solo puedo elegir a una persona, ¿quién va a ganar? La persona que estás eligiendo, es que no puede ganar nadie más. Y eso pasa también en la investigación. Lamentablemente hay revistas que no tienen procesos que sean transparentes, ¿no? Y es lo que llamamos las revistas depredadoras. Aquí en el CNCID, en Ecuador, y esto depende mucho del órgano regulador de cada país, existe una lista de revistas depredadoras que se van actualizando cada cierto tiempo. Esas revistas depredadoras son revistas que manifiestamente publican artículos, ya sea porque les pagan por distintas cuestiones, pero que son artículos que no tienen una calidad científica. Y una revista que caiga en la condición de depredadora es una revista que pierde toda credibilidad en el mundo científico. Porque yo les hablo muy bonito, ¿no? Así como les hablo muy bonito del derecho, les hablo muy bonito de la investigación. Y en mi mente no pasan esas cosas, pero en la vida real sí que ocurren, como dice el compañero, el integrante de aquí, Jaime. Jaime dice, sí, es que pasa esto, pasa aquello, llegamos a conclusiones erróneas, etcétera, y yo no me pregunto, bueno, el investigador puede llegar a cualquier conclusión, pero que eso salga en la revista de Neutrosofía de la Universidad de California, me genera mi duda sobre esa revista de Neutrosofía, ¿no? Porque me parece que entonces esa revista no analizó esa situación, o permitió ese plagio, o permitió esa condición que es la misma que la otra. O sea, todo eso tenemos que preguntar. Muchas gracias por su intervención, Jaime. A ver, nos quedan todavía unos minutos. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario, una pregunta, una duda, por favor? Sí, yo quisiera comentar algo. Ah, Patricia, dime. Patricia ha estado súper presente en la clase de hoy. Qué bueno. Gracias. Muy interesante la clase. Profesora, yo soy una abogada litigante, soy defensora pública acá en la provincia de Galápagos. Y, uy, qué bonito, nunca he ido, pero me gustaría ir. Ajá. Ah, pues está invitada. Sí. Gracias. Tengo algunas cosas que he escrito, pero yo las escribo desde mi conocimiento, desde mi experiencia en el ejercicio de mi profesión. Ya. Ahora, el problema está en que eso que he escrito no es un conocimiento científico, solamente es un conocimiento. Entonces, por eso es que yo le preguntaba a usted cómo hacer que mis artículos se queden dentro del ámbito jurídico, porque hay temas que he manejado, por ejemplo, el tema de violencia, que es muy recurrente aquí en Galápagos, yo lo he manejado, pero siempre tiendo a caer en el campo de la psicología, y no me quedo en el campo del derecho, exactamente, en el campo jurídico. Entonces, ¿cómo hacer para no caer en otro campo? Y la otra es, ¿cómo hacer que eso que yo he escrito realmente se convierta en un conocimiento científico? No sé, ando perdida por ahí. Fíjate tú que varias cosas allí, yo les decía al principio, no es una camisa de fuerza, no estamos en un campo cerrado, no estamos en decir esto es A, no es el derecho, si no es A debe ser B.
La investigación no es así tan concreta como nosotros estamos acostumbrados que sean las cosas, porque los abogados tenemos la mala fama o de repente la mala formación de que nos explican que la norma dice esto y la norma dice esto y la ley es dura, pero es la ley. Entonces nosotros nos quedamos allí. Pero en la investigación no pasa eso. Claro que puedes exponer tus experiencias. ¿Desde qué punto de vista? Tú puedes poner tus experiencias como los fundamentos de un punto de vista científico, yo diría. Tú podrías buscar personas que hayan, o artículos que se relacionen con la violencia y decir, la violencia es esto, la violencia es aquello, según tal autor, pero en relación a tal caso determinado que forma parte de la experiencia profesional de la autora, se puede llegar a tal determinación. ¿Por qué? Porque existe una parte en los artículos que se llama la discusión, que es donde el autor puede expresar libremente la mayoría de sus ideas. Entonces, ¿cómo lo convierto en científico? El hecho de que sea empírico no lo hace menos válido que cualquier otra cosa. Yo les decía, es empírico, ¿por qué? Porque es mi conocimiento, es mi experiencia. Pero esa palabra empírico se transforma en el mundo científico cuando usted escribe un artículo y en ese artículo usted coloca sus experiencias basadas en experiencias de otras personas que ya hayan escrito artículos al respecto, en puntos doctrinales de otras personas que ya hayan escrito sobre ese tema en específico, y usted dice, en conclusión, sí, la violencia es un problema de la sociedad. ¿Por qué es un problema de la sociedad? Porque no solamente lo considero yo a través de la aplicación de este caso práctico, o yo me voy al tribunal y veo que en el tribunal hay 100 casos de denuncias sobre violencia, entonces hay un problema. Si de 200 denuncias, 100 son de violencia, yo puedo hacer una determinación y decir, hay un problema. Es decir, si ocurre esto aquí, si es frecuente aquí. Por ejemplo, de toda la población saco una muestra. Si la población son 2000 y la muestra son 1000 y de las 1000 que yo estoy sacando de muestra, 998 son casos de violencia, entonces hay un problema fundamentado. Entonces, la idea no es, o sea, lo que no podemos hacer es hacer una investigación que solo hice yo, porque eso es algo, bueno, en este mundo es novedoso, puede darse, ¿no? Como todo puede darse, pero lo correcto o lo más correcto es que aunque a esa conclusión llegue yo nada más, aunque yo descubra la cura del COVID, yo puedo descubrir la cura del COVID, pero tengo que hacer uso de investigaciones previas sobre el virus. ¿Por qué? Porque aunque yo la descubra, pues yo tengo que decir, el virus produce esto, tiene estos síntomas, tiene estas condiciones, y todo eso ya se ha investigado. ¿Cómo se ha investigado? Precisamente desde el punto de vista empírico. O sea, con algunas cosas, y el derecho también es una víctima de esto, también tenemos que trabajar en el ensayo y el error. Como le pasó a Cristóbal Colón cuando llegó a América y dijo la ley de las Indias, y nadie entendía la ley de las Indias porque nosotros no éramos esa sociedad. No éramos españoles, no éramos de las Indias, éramos simplemente indígenas. Y teníamos nuestras propias culturas, que hoy en día hemos olvidado. Yo siempre le digo a mis estudiantes, yo quisiera estar dando esta clase en quichua, ¿no? Y no lo digo en quichua porque es que no conozco esa lengua. Y me siento muy mal de no conocerla, porque seguramente esas son mis raíces, al igual que las raíces de todos nosotros. Pero es nuestra realidad a raíz de una colonización. Entonces lo mismo pasa con el derecho. Yo puedo hablar de mis experiencias empíricas, yo puedo hablar sobre la importancia del derecho en la educación y en la docencia. Pero incluso eso depende de las condiciones que tenga el mundo científico en relación a ese tema. Tengo siempre que fundamentarlo, Patricia, con otras personas que hayan analizado ese tema. Pero eso no hace menos científica tu investigación o tu experiencia. Tu experiencia es muy válida, porque el derecho también tiene esa parte práctica, no es solamente la parte teórica. O sea, la parte práctica del día a día, de ir viendo cómo se desarrollan los casos desde el punto de vista práctico. Y ya creo que Edgar iba a hacer un comentario. ¿O Carlos? Me parece que Carlos. ¿Carlos? ¿Cómo? Pensé que ibas a hacer un comentario porque pensé que levantaste, que te sonó el micrófono, ¿no? No. Ay. Bueno, entonces ya son las 8, pero igual cualquier duda, comentario que quieran hacer, los compañeros que no han intervenido, pero me mandan mensajitos por aquí, por el grupo, así que sé que están presentes. No hay más dudas. Bueno, no veo que haya más dudas. Entonces, bueno, seguiríamos mañana con la clase. Carlos, no sé si hay que hacer un cierre formal. Carlos.
Bueno, despedirse, estimada Mercedes, Mercedes. invitarnos a mañana a la misma hora para que sigas compartiendo tu experiencia en la parte de la investigación. Sí, bueno, seguimos entonces mañana a las 6 de la tarde. Trataremos mañana de abarcar más rápido los temas teóricos para irnos a la parte práctica del artículo, ¿ya? Quisiera yo ya llegar a eso mañana. Creo que hoy tuvimos una buena introducción, pero ya hoy hablamos de objeto, de campo de estudio, dimos algunos ejemplos, pero para irnos ya hacia el tema de la redacción, por lo menos la mitad de la segunda clase, de la clase de mañana, para empezar en la mitad de la segunda clase de mañana, ¿ya? Cualquier duda, yo ya estoy agregada en el grupo, entonces me pueden escribir, me pueden mandar un mensaje, lo que quieran. Estoy a disposición de cualquier duda que tengan. Y bueno, hasta luego, fue un gusto conocerlos y ya nos vemos mañana, ¿ya? Cuídense Buenas mucho y no noches, un salgan de gusto su también. casa. Gracias. Hasta mañana, hasta mañana. Mañana, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, voy a cerrar Mañana, aquí esto. doctora. Hasta luego. Chao, Andrés. Hasta luego. A ver. Bueno, hasta luego.